Vamos a la palabra de Dios, honrando al Padre, al Hijo y a su Espíritu Santo. Vamos a predicar bajo el título Tiempos peligrosos se aproximan. Tiempos peligrosos se aproximan. ¿Por qué voy a enseñar estas cosas? Dios va a bendecir a la iglesia, la va a levantar con poder, le va a dar cosas materiales, pero en medio de esas cosas materiales sucederá de que van a haber acontecimientos difíciles. Dios le va a dar su propia casa, le va a dar su propio auto, le va a dar un buen trabajo, le va a dar una buena familia, pero en medio de su buena familia va a ver que van a estar asaltando, van a ver que van a estar matando, van a estar asesinando, accidentes van a estar ocurriendo. Por eso el cristiano siempre debe caminar bajo oración. El cristiano siempre debe de caminar encomendado a Dios. ¿Y por qué digo el cristiano? Porque mucha gente no es cristiana y se encomienda a Dios antes de viajar, y el cristiano sale sin orar. Hasta que está sentado en el autobús, dice: Señor, guárdanos en este viaje, y no, ni se postra. Bueno, Señor, que no pase nada malo, y no se arrodilla. Y la Biblia nos habla de acontecimientos que vienen en Mateo 24, versículo 3 al versículo 8. Nos hablan de acontecimientos que vendrán sobre toda la tierra. Estamos profetizando muchas veces lo económico, lo material, que no es malo, pero también hay que advertirle a la gente que el Señor va a venir. También de advertirle a la gente que esté preparada. Ahorita hubo un terremoto en Venezuela. ¿Cuánta gente se fue sin Cristo ahí? El problema no es que la gente muera, sino a dónde va después de la muerte. ¿Cuántas personas ahí recibieron la palabra del Señor? Y mucha gente rechazó el mensaje de Dios, el mensaje de Jesús. Venezuela tiene un problema y no era tanto la tiranía de los dictadores que ha tenido. El problema de Venezuela ha sido la idolatría. Tienen una estatua de una mujer montada en un animal que no se sabe qué es, que se llama María Leonza, una mujer indígena que sale con los senos descubiertos. Y a esa mujer se le hacen ¿qué? Se le hacen ofrendas, rituales, danza y un montón de cosas que hacen para esa mujer, y han descartado al Dios vivo, y por eso vienen los juicios a las naciones. Después la gente pregunta: ¿por qué pasa esto? La pregunta sería: ¿qué estamos haciendo? ¿Para Dios o no para Dios? Y le voy a decir algo: la próxima vez que vayamos al cerro, al monte, tenemos que ir con gozo, con alegría, no con rutina, ni viendo que es largo. La gente, para hacerle culto a esa estatua de María Leonza, lleva tambores, lleva de todos los instrumentos, se ponen a danzar, se ponen a brincar, y un gran júbilo. Y a veces los cristianos están apagados, van sin ganas, a veces van porque el apóstol dijo, pero los lugares altos Satanás sabe. Se va a decir de esta manera: Satanás sabe que los lugares altos son importantes para el reino de Dios, y por eso él también los toma. La vez pasada estaba analizando cosas. Hay portales espirituales satánicos y portales espirituales cristianos, o sea, de la luz. Pero hay avenidas en lugares que ahí abarca lo que es la geometría espiritual, donde son avenidas donde espíritus inmundos muchas veces circulan. A esos también se les llama líneas ley. Líneas ley son líneas y avenidas donde espíritus operan de manera, de manera legal, porque un demonio jamás va a trabajar ilegalmente. Escucha muy bien: la iglesia no puede trabajar ilegal sino bajo legalidad, porque ni aun los demonios pueden operar ilegalmente. Ellos operan con legalidad, y la legalidad se lo da a la gente. Aún los cristianos le podemos dar legalidad a los demonios. ¿Cómo? A través del pecado, la desobediencia, la insujeción, no cumplir con la palabra. Yo estaba viendo una línea ley, porque hay líneas ley en montes, hay líneas ley en lugares históricos o en lugares ciudades. Le estaba diciendo al Espíritu Santo: por alguna razón nos mueves a este monte a venir a orar. Estamos en un monte ahorita orando,
donde si vemos en línea, está casi a línea del otro monte donde íbamos primero. Pero le voy a decir algo, en estos cementerios de aquí lo más probable es que brujos vayan a hacer ritos y nosotros no nos hemos dado cuenta. A veces creemos que son los cementerios generales porque están más céntricos, pero a ver cuántos brujos van ahí en la noche. Porque en el cerro que nosotros íbamos primero, hay un cementerio. En el otro que vamos hoy, hay otro cementerio por aquí. Y ese cementerio queda en línea con el otro, eso se llama línea ley. Por algo Dios nos pone cerca de esos cementerios a orar, a declarar, a adorar, porque a saber qué sacrificios harán ahí o qué pactos irán a hacer las tinieblas a esos lugares. Los brujos les gustan ir a los cementerios, por lo general van ya para el atardecer o al anochecer. Esas son las horas. Y nosotros debemos de estar preparados en todo el tiempo. Vamos a Mateo 24, verso 3 al 8. El título es Tiempos peligrosos se aproximan. La iglesia debe estar bajo cobertura, bajo oración. Dice el verso 3. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe. Eso es lo que tiene que ver la iglesia. Y le voy a decir algo, hoy no necesita salir para que le hablen doctrina o para que lo evangelicen. Hoy lo que necesita es tener discernimiento de espíritu, porque va a haber predicadores a montones por TikTok, por YouTube, por Facebook. Y estamos a un avance de la tecnología donde usted solo enciende su celular y puede ver cualquier predicador, pero usted no puede tragarse lo que cualquier predicador diga, lo que cualquier predicador habla, lo que cualquier predicador enseñe. Usted debe tener discernimiento. La palabra debe ser predicada completamente y mucha gente está siendo engañada. ¿Sabe cuál es el problema? Que la gente tiene un buen pastor, tiene un buen apóstol, tiene un buen líder, pero cuando empieza a ver doctrinas en las redes sociales, después vienen a razonar la enseñanza que están recibiendo en la casa. Si no se le está enseñando idolatría, la doctrina va bien. Si no se le está manipulando en el área financiera o en cualquier área, la doctrina está bien. Pero hay gente que empieza a ver predicadores por las redes sociales y lo empiezan a poner en duda de lo que sus padres espirituales están enseñando. Ahora, ¿por qué? Por falta de discernimiento, mucha gente va a ser engañada. Para pararse a predicar, primeramente se debe de buscar la revelación del Espíritu Santo. Se debe de buscar a Dios en oración. Y mucha gente está predicando en las redes sociales sin orar. No oran ni por ellos mismos y quieren orar por medio mundo. La gente lo que quiere hoy es vistas. La gente lo que quiere hoy es monetizar. Muchos profetas dicen, envíame un león, y si honras al profeta, la palabra te va a fluir. Esos son los balaanes virtuales de este siglo. Por una recompensa van a profetizar. Si hay una profecía para una persona, no necesariamente tiene que enviarle un regalo, no necesariamente tiene que enviarle un presente. Si la persona le nace del corazón, que se lo envíe. Pero Dios no se mueve, dame dinero y yo te doy una palabra, dame finanzas, Dios no se mueve así. Hay que honrar a los hombres de Dios, sí. Pero Dios no se mueve en dame y te doy. El don no puede ser vendido. Muchos pueden ser engañados en estos últimos tiempos y por eso debemos de cuidarnos. Dice el versículo 5, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres. Pero escuche lo que dice ahí, y a eso es lo que quería llegar. Tiempos peligrosos se aproximan. ¿Qué dice ahí? Y habrán terremotos en Venezuela, dice. Y habrán terremotos en Japón.
Y habrán terremotos en China, no dice, y habrán terremotos, dice, en muchos lugares. O sea que Honduras no está exento a que un terremoto le visite, y no se lo estoy profetizando. Y si Dios lo manda es porque le hemos dado la espalda a Él, es porque la iglesia no está orando lo suficiente, es porque el pecado está aumentando. El Espíritu Santo me dio una palabra el año pasado y me dijo, el aumento del VIH viene en camino porque hay mucha inmoralidad en la nación. Se vieron las estadísticas de que donde hay más VIH es en San Pedro Sula, la capital industrial de Honduras. Comayagua creo que estaba como en tercer o cuarto lugar, pero de ahí vino eso para Comayagua. Ahora, ¿por qué? Porque hay mucha inmoralidad. Ahora a la gente le es fácil engañar a su marido, le es fácil engañar a su mujer. Antes la gente tenía que verse cara a cara para poder ser infiel o para verse con una persona o mandarse papel, una carta o algo. Hoy no, hoy por WhatsApp, hoy por Facebook, por TikTok, se conoce la gente, se queda a ver en tal lugar, va a tener relaciones sexuales, mujeres casadas, hombres casados o aunque no sean casados, si son solteros, andan en una promiscuidad terrible. Y después viene la recompensa de la carne y de Satanás, el VIH-Sida, que no tiene cura. Dios sí lo puede sanar. Hay personas que Dios las ha sanado de VIH, pero hay personas que han muerto del VIH. Dios permite los juicios de Satanás, que Satanás hace, porque Dios lo que hace es que permite. ¿Por qué? Porque Satanás viene y dice, hay mucha gente fornicando, hay mucha gente adulterando, yo tengo legalidad sobre ellos, yo tengo bajo mi poder a ellos. Satanás empieza a operar. Satanás empieza a moverse, a manifestarse. ¿Por qué hay tanto abuso? Cuide a sus hijos, hay demasiado abuso sexual, pero por lo mismo. La pornografía sigue en aumento y mucha gente es adicta a la pornografía que por último terminan abusando de niños, de niñas. Hace poco arrestaron a uno porque abusó de una anciana de 76 años, un taxista y joven. Forzó a una anciana de 76 años, gracias a Dios ya lo agarraron, porque si una persona es capaz de hacer algo así con una anciana, ¿cómo no se va a querer forzar a un niño o una niña? Las ataduras, por eso las mujeres tienen que vestir decorosamente. No sé por qué le estoy diciendo esto, pero estamos predicando para expansión de gloria, para los amigos, para las redes sociales, porque muchas mujeres dicen esto. Es que yo no me he visto para provocar hombres, pero si te vestís muy apretado, si te vestís muy chingo, como decimos aquí, no sé en otro país si entienden la palabra chingo, que significa muy corto, vas a provocar a cualquier hombre porque el hombre se provoca por los ojos. Es que yo no salgo a la calle para que me codicien, sí, pero tu manera de vestir te va a codiciar hasta un sacerdote. Hasta un sacerdote que es el voto de castidad que se va a descarriar mentalmente. Y la Biblia dice que cualquiera, escuche, cualquiera que codicia a una mujer en su corazón ya adulteró con ella. Pero también las mujeres, cualquiera que codicia a un hombre en su corazón ya adulteró con él, ya pecó con él. Se llama el adulterio del corazón, el adulterio de los ojos, el adulterio de la mente. El último es el adulterio del cuerpo. Hay 4 niveles de adulterio: el corazón, los ojos, la mente y el último es del cuerpo. Pero desde que el adulterio vino al corazón, ya hay un pecado, hay una iniquidad de la cual usted debe pedirle perdón a Dios. Señor, perdóname por codiciar a tal mujer, por codiciar a tal varón. La codicia de todo hombre va a venir por los ojos. La mujer puede codiciar por los ojos, pero no en su área fuerte. A la mujer solo es de que le hablen.
Hay mujeres por eso las mujeres caen muchas veces por redes sociales, no porque lo ven tan guapo ni musculoso, puede ser un tullido, pero si tiene labia, se va a terminar acostando con ese tullido. Porque empiezan a escribirle, es que usted es bien bonita, que esto y el otro, que allá, y empiezan mandando fotos indebidas. Hay mucha destrucción de matrimonios por causa de las redes sociales. Cuide su matrimonio. Ore para su matrimonio. Si usted ha tenido esos problemas o tiene una sospecha, como dicen las mujeres, cuando su marido o su mujer está acostada, únjale ese celular y diga, todo espíritu de Jezabel que desaparezca, todo espíritu inmundo que se vaya, todo espíritu que quiera hacer caer y desbaratar mi hogar es echado fuera. Agárrele el celular y lo unge. Cancele todo demonio de las tinieblas. Porque usted debe tener confianza con su pareja. Si lo llaman, hablar con libertad, contestar con libertad. Contestame ahí, porfa, que estoy ocupado. Es raro un hombre que diga así una mujer así. Contestame ahí. Porque míreme, las partes más privadas del ser humano son las partes íntimas. Pero hay gente que da las partes íntimas, pero esto dice que es privado. Esto sí es privado. Lo que era privado ya lo enseñaste, ¿por qué no puedes enseñar esto? Y hay muchas cosas que se están manifestando últimamente. Es de orar por los hogares cristianos. Los hogares cristianos son más golpeados. Y se lo voy a decir de esta manera. Dedíquele tiempo a su pareja, a su mujer, a su esposo. Porque mucha gente no le dedica tiempo y siempre va a haber un zángano que sí le va a dedicar tiempo. El diablo lo pone a pelear, pero hay otro que le está hablando bonito. Usted le dice que fea te queda a falda, pero el otro, aunque sea mentira, le dice que bonita te queda a falda. Si usted fuera mi mujer, sí, pero no es su mujer. Si usted fuera mi marido. Lo mandan sin comer el marido al trabajo, pero la juguera le habla cosas bonitas. Le grita al marido antes de irse a trabajar, pero la juguera le dice, así como usted, yo quiero un hombre, trabajador, madrugador, que da todo por la familia. Lastimosamente, más que a veces los chismes se ríen, lastimosamente su mujer no lo valora. Y ahí viene Satanás operando de manera sutil. Le hablo estas cosas porque el primer ministerio suyo es la familia. Y si la familia está sólida, un cristiano va a estar más sólido. Y los tiempos del fin usted declare que su casa va a ser salva como la familia de Noé. Nadie hizo caso a la salvación, pero Noé sí hizo caso a la voz de Dios. Haga caso a la voz de Dios. Ore por su familia. Dice el 7, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, habrá pestes y hambres y terremotos, dice, en diferentes lugares. 8, y todo esto será principio de dolores. Y escuchen lo que le voy a decir. Hay mucha necesidad que el evangelio sea predicado en todo lugar y en todo tiempo. Porque muchas veces puede ser que en todo tiempo se predique, pero no pasa del mismo círculo. Vaya más allá, todo lugar y todo tiempo. Las señales físicas son las señales espirituales que el Señor se aproxima. Entonces, cuando mire terremotos, cuando mire hambre, cuando mire destrucción, cuando mire enfermedad, cuando mire pestes, sepa que el Señor está cerca. Sepa que Cristo viene. Como no es carro ni casa, no dicen amén, va. Y eso que allá va a haber calles de oro. Quieren andar en carro y en calles polvosas. Allá hay calles de oro, dice la palabra. Se aproxima. Los dolores son una señal que una mujer está a punto de dar a luz. Los dolores de la tierra son la señal de que Jesús vendrá. Jesús va a venir. Entonces, estos dolores que estamos viviendo en terremotos, hambre, necesidad. Hay lugares que el hambre es más fuerte, hay lugares que la necesidad es más fuerte, pero eso significa que el Señor vendrá. El Señor está a punto de venir. Vamos a Mateo 24, del 9 al 14. A mí me impresiona esto donde dice, y terremotos en diferentes lugares, porque ya lo he leído montones de veces. Pero ¿por qué me impresiona? Porque Jesús ya nos dejó advertidos y no nos debe
no debe de pasar por alto a la iglesia de que esos acontecimientos son necesarios que acontezcan. Dijo Jesús, es necesario que todo esto acontezca. Dice el verso 9, entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de toda la gente por causa de mi nombre. Usted va a ser aborrecido, entonces mi consejo es, cuide su corazón, porque el diseño del diablo es aborrecerlo para que usted se llene de resentimiento y de rencor. Una persona con falta de perdón no es salva. Puede ser líder, predicador, profeta, pero si tiene un resentimiento no es salvo. O sea que si usted tiene resentimiento contra una persona, perdónela. Perdónele en su corazón. Jesús ya lo perdonó a usted. Perdone cualquier ofensa que le hayan hecho, sea pasado, sea presente, sea de ayer o sea de hoy mismo. Las ofensas son comunes en nuestro entorno. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. ¿Por qué es necesario que el evangelio sea predicado? Dice, para testimonio de las naciones, no de los barrios. ¿Qué significa la palabra testimonio? Que Cristo llegó y fue rechazado. Que Cristo llegó y fue anunciado, pero prefirieron las tinieblas en vez de la luz. Prefirieron las discotecas que la iglesia. Prefirieron los carnavales que la casa de Dios. Prefirieron el deleite mundano que el deleite espiritual. Después habrá lloro y crujir de dientes. Te envié profetas, te envié apóstoles, te envié misioneros, te envié líderes, te envié siervos, te envié mis discípulos y no hiciste caso. Va a haber tiempo donde los seres humanos que no aceptaron a Jesús van a estar ante el gran trono blanco y se van a abrir los libros y su nombre no se va a encontrar ahí. Ahí va a haber gran lloro, ahí va a haber gran dolor. Es mejor pasar dolor en la tierra con Cristo en el corazón, así como Lázaro dice que tuvo muchos males, pero después se gozó en el seno de Abraham. Nosotros, aunque pasemos tribulación, aunque pasemos angustia, vamos para el reino de los cielos, donde vamos a estar en el gozo del Señor en su plenitud. Le veremos cara a cara. En parte conocemos, dijo el apóstol, pero en parte profetizamos. Lo que profetizamos es parte y lo que conocemos es parte. Pero va a haber un tiempo que vamos a conocer al Señor en toda su plenitud. Lo veremos cara a cara. Nos va a dar palabras de afirmación. Ser cristiano no va a ser en vano para nosotros. Debemos deleitarnos en nuestra salvación en medio del proceso de la guerra, porque es mejor sufrir con Cristo que sufrir sin Cristo. Es mejor vivir un mundo de aborrecimiento sabiendo que el reino de los cielos es para mí, que vivir en un mundo de aceptación, en un mundo de complacer a los hombres y no a Dios, y el día final yo no tenga acceso al reino de Dios, usted no tenga acceso al reino de Dios. Por eso siempre debemos de cuidar la doctrina, la palabra que nos va a llevar al cielo, porque la Biblia usted lo puede salvar o lo puede perder. Se lo repito, la Biblia usted lo puede salvar y lo puede perder. Porque si usted lo agarra a conveniencia, eso lo pierde. Pero si usted lo agarra con revelación del Espíritu Santo, eso lo salva. Porque alguien dijo que vendrán tiempos donde 7 mujeres echarán mano de un solo hombre y ese es el tiempo que está esperando él. No puede mantener ni una, le digo. Es el tiempo. La gente dice, venid, embriaguémonos y emborrachémonos, dijo el profeta. Mire, la Biblia dice que hay que beber y hay que emborracharse, dice mucho. Jesús anduvo en las bodas de Cana y convirtió el agua en vino. Que tuviera ese poder yo, dice. La gente siempre quiere poder para deleite, pero nosotros sabemos que hay un cielo y sabemos que hay un infierno. El infierno es temporal,
El infierno no es eterno. Si el infierno es un castigo fuerte, ¿cuánto más será el eterno lago de fuego? El lago de fuego es el eterno, el infierno es temporal. La iglesia va temporalmente al reino de los cielos, pero su eternidad es en la tierra, gobernando la tierra, porque el ser humano fue hecho para habitar en la tierra. Pero Jesús en su misericordia preparó el tribunal de Cristo para recompensarnos, preparó las bodas del Cordero, preparó la cena de las bodas para la iglesia, para los fieles y para los justos. No significa aquellos que nunca pecaron, sino que aquellos que aunque pecaron se levantaron y tomaron la palabra que él mismo dijo: el que persevere hasta el fin. Pero ¿cómo? Santo, limpio, sin mancha, sin arruga. Y cuando se ensució, fue a lavarse en la sangre del Cordero. Fue a limpiarse, fue a reconciliarse con su Señor. ¿Qué hace usted cuando se pelea con su mujer, con su marido? Va, se reconcilia, va. Solo un besito, después de los pleitos. Entonces, cuando le falla el Señor, reconcíliese con su Señor. Usted es la novia, él es el novio. Después usted es la esposa y él es el esposo. Reconcíliese con el Señor. Muchas veces lo ofendemos, lo ofende con pecado, lo ofende con murmuración, lo ofende con quejas. Reconcíliese con el Señor, porque Él pronto vendrá. Número 1, a los discípulos se les da la revelación. A los discípulos se les da la revelación. Si usted es discípulo del Señor, Dios le va a dar revelación de lo que viene. Huracanes, pestes, terremotos, hambre, lo que está aquí, ya está escrito. Lo que está aquí, ya se escribió. Pero Dios nos va a dar revelación ¿cuándo? Dios nos va a dar revelación ¿dónde? Nos va a dar revelación en qué lugares. El terremoto de Colombia, de Venezuela, perdón, ya se había anunciado. Ya profetas ya habían anunciado anticipadamente. La Biblia lo dice, Jesús lo profetizó antes. Los profetas solamente profetizan lo que Dios ya ha hablado, de lo que viene, sea el siguiente mes, sea el siguiente año, sea en tal fecha. Si Dios quiere dar fecha, se da fecha. Si Dios no da fecha, pero los terremotos ya fueron anunciados. A los discípulos se les da revelación de lo que viene, hambres. El año pasado les dije, Dios me dijo, va a haber un incremento de VIH en Honduras. ¿Qué se puede notar ahí? Como una peste, como una enfermedad, pero a causa del pecado viene esa enfermedad. A causa del pecado viene eso. Muchas veces el deleite puede ser la destrucción. Puede ser la destrucción de una persona. Muchas personas se deleitan con cuántas mujeres tienen, pero después quedan sin mujeres y quedan hasta sin vida. Quedan sin mujeres y quedan prácticamente en una perdición. Mucha gente se reconcilia con el Señor, pero el propósito de Dios es que la gente le sirva. No es que se arrepiente y se vaya para el cielo, sino que le sirva a Dios. Número 2, los acontecimientos son necesarios. Mateo 24, del 6 al 8. Los acontecimientos son necesarios. Ahora, ¿por qué? Porque los acontecimientos son el anuncio que el Señor está cerca. Los terremotos anuncian que Cristo viene. Las enfermedades incurables son un anuncio que Cristo viene. Los pleitos entre padre y madre, los pleitos entre hijos y padres, los pleitos entre yernos y suegras, es un anuncio de que el Señor está cerca, que su venida se aproxima y la iglesia debe estar preparada, la iglesia debe estar lista. Pero si la iglesia está en pecado, ¿cuánto más en pecado estará el mundo? Para algunas iglesias es normal el pecado, para nosotros no debe ser normal el pecado. Usted vino hoy bien bañado, usted vino hoy bien oloroso, porque sabe que si viene sucio, eso no es normal. Si saben que usted viene sucio, nadie se le va a poner a la par suya. Si se llenó ahí de popó de animal, ya busca a limpiarse, porque no toda la congregación le va a sentir. Porque no es normal la suciedad en el cuerpo. Entonces el pecado no es normal en la vida de la iglesia, no es normal en la vida del cristiano. No podemos normalizar el pecado. Pecado es pecado aquí en cualquier país. Entonces límpiese, purifíquese,
lávese a través del arrepentimiento. La sangre ya fue derramada hace más de 2000 años. Aprópiese del sacrificio. Dígale a Dios en su debilidad que lo haga fuerte. Dice la palabra, diga el débil, fuerte soy. Y debe permanecer en su debilidad fuerte hasta el día del Señor. La palabra dice, el que persevere hasta el fin. No el que acepta a Cristo como Señor y Salvador, sino el que siga perseverando en la doctrina del evangelio completo, de la palabra de Dios. Los acontecimientos son necesarios para anunciar la venida del Señor. Al Señor no solamente se le va a anunciar Cristo viene, los terremotos son un anuncio, los huracanes son un anuncio, los tsunamis son un anuncio, la pobreza, el hambre son un anuncio de que el Señor va a venir. ¿Por qué es necesario esto? Porque mucha gente en la abundancia no quiere buscar de Dios. Cuando el matrimonio está bien, no quiere buscar de Dios. Número 3, muchos falsos profetas se levantarán. Mateo 24:11. ¿Cuál es el trabajo de los falsos profetas? Mateo 24:11 se lo dice, engañar a la gente. El problema no es que va a engañar a pocos, dice, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Por eso créale a los profetas verdaderos, distinga las funciones, las habilidades de un profeta verdadero, para que cuando un falso venga usted lo pueda discernir. Conozca el billete de 500 original, para que reconozca cuando le dan un billete falso. Usted no puede reconocer a un profeta verdadero de un falso si no conoce a un profeta verdadero, si no sabe cuáles son las cualidades de un profeta verdadero, porque los brujos también profetizan en pos de espíritus inmundos. Disciernan las fuentes de profecía. Los milagros van a ser, le voy a decir de esta manera, la iglesia va a entrar en un sacudimiento, pero después del sacudimiento viene el avivamiento. Sacudimiento, terremoto, sacudimiento, hambre, sacudimiento, esos son sacudimientos. Pero de esas cosas viene un avivamiento. Pero en esos avivamientos vienen señales, milagros, prodigios, y ahí en medio de esas señales también van a haber falsos profetas, y ellos no van a ser muchos engañados. Y los falsos profetas, se les voy a decir, no van a salir de iglesias, sectas. Eso ya están. Los falsos profetas van a salir de en medio del pueblo de Dios. Balaán salió como un profeta de Dios, pero terminó siendo un profeta falso por vender la palabra. Los falsos profetas van a salir de iglesias de sana doctrina. Escuche, el que tengo oídos para oír, oiga, los falsos profetas van a salir de iglesias de sana doctrina. No van a salir hacia el molote y yo soy un profeta y van a levantar una iglesia hacia lo loco. Ellos van a ser de iglesias buenas. Las sectas que hoy existen, luz del mundo, pare de sufrir, testigos de Jehová y muchas otras sectas que hay hoy en día nacieron de iglesias buenas, nacieron de iglesias de sana doctrina. Que usted no se pervierta en la doctrina, que no se pervierte en el pecado, sino que hasta el fin mantenga la doctrina del reino, como la palabra lo dice. Los falsos profetas, la misión de ellos es engañar al pueblo para perdición. La señal de un profeta verdadero es llevar su pueblo a Jesús, llevar el pueblo a Cristo. Un profeta anuncia al Señor para salvación, pero también anuncia que el Señor está cerca. Y como profeta de Dios en esta tierra, yo le digo, Cristo viene pronto. Afírmese, acérquese a Él, reconcíliese con Él. Un profeta falso va a promocionarse el mismo. La figura es el mismo. Y aquí la figura se llama Jesucristo y para Él vamos. Para Él vivimos y para Él nosotros vamos a morir para vivir una eternidad con Él. Todo profeta verdadero va a apuntar a Jesús. Todo profeta falso va a apuntar a Él mismo. Número 4, la maldad aumentará. La gente está asustada con tanta muerte que hay en la nación ahorita en Honduras. Los profetas también profetizaron. Yo les profeticé que van a haber masacres, que van a haber muertes. Dios me dijo, vienen muertes para Laja, vienen muertes para el lado de la libertad. Plus, mataron varios. Después Dios me habla, me dice,
viene muerte para la zona del Rosario, plus empezaron a matar en todas esas Rosario y las aldeas aledañas. Vienen masacres para la nación, plus las masacres vienen. Los anuncios siempre Dios los va a hacer. Dice la palabra que Él no hará nada sin antes revelar su secreto a sus siervos, los profetas. A mí me gusta ese pasaje, toda la gente le gusta porque dice que Dios va a revelar, pero a mí me gusta donde dice la palabra a sus siervos, los profetas, porque los profetas son servidores del Señor. No son gente que va a estar para sacar plata, para sacarles la última moneda del bolsillo, sino para anunciar que Cristo viene y que se arrepientan y que se conviertan. Y si no se arrepienten, hay una condenación eterna, hay un lago de fuego, hay un infierno también. Arrepentimiento. Todos los profetas de Israel predican arrepentimiento. Predicaron el arrepentimiento. Predicaron. Como profeta de la gracia, mi deber es profetizar que el Señor viene en las nubes por usted. Como profeta de la ley, los profetas tenían que predicar que el Mesías iba a venir a redimir la humanidad. Pero como profeta de la gracia yo le digo, el Señor ya lo redimió, ya lo compró, ya pagó el precio. Ahora estemos santos esperando su regreso en los aires para ser arrebatados por Él. La maldad aumentará, Mateo 24:12. La maldad va a ir en incremento, va a ir en aumento. La maldad cada vez va a aumentar, pero la iglesia siempre va a ser cuidada, va a ser protegida por Dios. La iglesia va a estar bajo la cobertura del Señor. Pero aunque la Biblia diga que la maldad va a aumentar, quiero decirle algo. Hay que orar para que no sucedan muertes, hay que orar para que no sucedan accidentes, hay que orar para que los terremotos no sucedan, aunque sucederán, porque eso va a depender de la nación. Si va en pos de la hechicería y la brujería, va a aumentar muertes, va a aumentar los terremotos, va a aumentar los juicios, porque los están llamando, los están clamando. Y número 5, con esto cierro. Mateo 24:14. Predicación del Evangelio a nivel mundial. Predicación del Evangelio a nivel mundial. Dice Mateo 24:14. Y será predicado este Evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones. Y después dice, y entonces vendrá el fin. El fin se acerca. El fin se aproxima, pero nosotros estamos llamados a llevar el evangelio del reino a las personas, a llevar el evangelio del reino a los hogares. Este no es un tiempo de descansar, de estar en la televisión. Dios me dio una palabra la semana pasada y se lo voy a compartir. No se le he compartido. Dios me dijo, una de las cosas que el diablo va a utilizar para la iglesia se llama entretenimiento. Y le voy a decir, tenga cuidado con el entretenimiento. No digo que el relajarse es pecado. Si usted quiere ir a correr a la calle, vaya, corra. Si quiere ir al gimnasio, vaya al gimnasio. Si quiere ver su película, si quiere ver su programa, si quiere ver algo edificante, mírelo. Tiempo hay para todo. Cuando Dios habla de entretenimiento, cuando en vez de orar, usted está entretenido. Cuando en vez de predicar, usted está entretenido. Cuando hay culto, pero va a jugar la selección tal, porque estamos en el mundial, hoy no voy a ir al culto, voy a decir que estoy enfermo, enfermate. Porque hay gente que es tan fanática del fútbol, que no va a un culto por ver el partido del mundial. Es que va a jugar a Argentina y quiero ver a Messi. Hoy va a jugar Portugal y quiero ver a Cristiano Ronaldo. Hay gente que le falla a un culto. A mí me gusta ir al estadio y ustedes bien lo saben. Muchos cultos que me tocaba hacer a mí, había partido en el estadio. Yo aquí estaba predicando y predicando con denuedo, predicando con amor, predicando con excelencia para usted, porque la predicación es para usted, no es para Dios. Como dijo un hermano, qué bonito estuvo el mensaje, y le habló bien furioso. Yo no predico para los hombres, yo predico para Dios, le dijo. La gloria es para Dios, le dijo como enojado. Yo predico para usted, no para Dios, porque la palabra de Dios para la iglesia.
Yo sí predico para los hombres. No, yo no predico para los hombres, yo sí predico para los hombres. O sí que lo hago para gloria de Dios. Yo no predico para Dios, pero sí lo hago para gloria de Dios. Pero el mensaje es para usted, el mensaje es para mí. Pero si no había reunión, no había culto y había un tiempo, yo iba, ahí me relajaba, estaba tranquilo, veía cómo muchas almas necesitan del mensaje de Dios. Cómo me gustaría tener un estadio a mí lleno de multitudes recibiendo una palabra de parte del Señor, pero la gente no quiere. En un partido de fútbol se llenan las graderías, se llenan las sillas y aparte es pagado. Se hacen cruzadas evangelísticas y para que la gente vaya tiene que venir un predicador extranjero. La entrada es gratis. El estadio es alquilado, no es gratis, pero la entrada es gratis porque el evangelio es gratis. Pero a la gente no le gusta ir. Pero nuestro deber es predicar en tiempo y en fuera de tiempo. El entretenimiento es una de las armas que Satanás va a usar, empezando por el teléfono. Hay gente que es atada a TikTok, Facebook o cualquier área que le explica la mano. Hasta en las iglesias están con el celular. Da ganas de hacer como hacían en la escuela antes los maestros. Le decían al alumno, ponga las manos así. Ya venía el cipotío, ¡plash! Así. Hay gente que no le da vergüenza, que tiene su Biblia y va de reírse hasta allá y es porque están chateando. Si usted tiene el celular en su tablet, o tiene la Biblia, perdón, en su tablet o en su celular, úselo. Pero cuando ya tenga dominio propio. Porque hay gente que lo que tiene son chakis, no bíblicos, no versículos bíblicos. La iglesia debe estar en el temor. Y si un líder va, si un servidor, un mujer va y los calla, se enojan. Pero no se enojan con el guardia del banco cuando le dice apague su teléfono antes de entrar. Ya vienen. Si hay algunos zánganos, yo los he visto que están así, allá en la esquinita esperando el turno del cajero. Ya viene el guardia y le hace, guárdame el celular. Ya rapidito lo meten al bolso. Pero en la iglesia mucha gente se enoja, le para la cara. Este amarregado, y el otro, ¿qué? Irreverente. Debemos estar listos para la venida del Señor. Cristo no viene por una iglesia en pecado. Cristo viene por una iglesia santa, una iglesia pura. No una iglesia que nunca falla, sino una iglesia que reconozca cuando falla, que reconozca cuando peca, que le dé asco el pecado, así como le da asco el mondongo, la cebolla, el chile, o yo no sé qué le hace daño a usted. Hay gente que dice, yo no como tal cosa porque me pega, corre que te alcanzo. Yo no sé si en otros países hay esa enfermedad que se llama corre que te alcanzo. Y pueden andar en cualquier lado y decir, mire, disculpe, pero es que eso me hace daño, me pega dolor. Si no es porque le desprecie, entonces, si sabemos que el pecado nos va a poner correr que te alcanzo, mejor evitémoslo a toda costa. Póngase de pie. Evitemos el pecado, porque tiempos peligrosos vienen.